Buenas noches, bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves del día de hoy. Los logros y desafíos de los cafeteros. Hablamos con el gerente de la Federación Nacional de Cafeteros sobre el buen año que tuvieron este 2024 y de las metas y las peticiones que tienen ahora. En segundos, todos los anuncios en medio del Congreso Nacional de este sector que se adelanta en Bogotá. ¿Qué le espera al nuevo ministro de Hacienda? Averiguamos con exministros, dirigentes gremiales y expertos cuáles son las tareas que debe abordar Diego Guevara, el sucesor de Ricardo Bonilla, regla fiscal, endeudamiento y ajustes al presupuesto, entre los principales desafíos. La fiebre del Bitcoin va en aumento. El nuevo récord alcanzado en los mercados atrae a miles de personas que ven ahí oportunidades de inversión y de ganancias. Les contamos cuál es el panorama. Comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando del Congreso Cafetero que se adelanta acá en Bogotá, en donde están analizando los avances de la caficultura este año, pero también esos retos que hay para el año 2025. En la sede de este encuentro se encuentra mi compañera Luisa Polo, quien habló con Germán Bamón, gerente de este gremio. Luisa, buenas noches y adelante. Avanza esta edición número 93 del Congreso Nacional de Cafeteros aquí en la capital del país, hablando de austeridad, eficiencia e innovación en el sector cafetero. Y para ampliar cada detalle nos acompaña a esta hora el gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, Germán Bamón. Bienvenido a Signo Pesos, buenas noches. Buenas noches, un gusto estar aquí con ustedes, muchísimas gracias. Bueno, gerente, ¿cómo cierra este 2024 para el sector cafetero? Pues las cifras son positivas. Tenemos una producción que ha venido incrementando de una manera consistente en los últimos 13 meses. En este momento, al cierre de noviembre, podemos registrar una cifra de 13.41 millones de sacos en 12 meses, que sugiere un crecimiento del 21%. Y eso hace además que la cosecha cafetera tenga un valor de 14.2 billones de pesos, un crecimiento del 26%, y se convierte el café de nuevo en el protagonista de la reactivación económica nacional. Y jalonador, justamente esos datos del PIB que entregaron hace algunos días el DANE, el café es fundamental y es protagonista. De acuerdo, el DANE nos mostró que el crecimiento del Producto Interno Bruto en el tercer trimestre había sido del 2% en Colombia. El renglón de agricultura, ganadería y piscicultura fue el que jalonó con 10.7 y dentro de ese renglón el café creció 33.6%, convirtiéndose en ese actor preponderante de la reactivación económica, y entendemos que en el cuarto trimestre va a ser de la misma manera, porque lo que va en este momento en el cuarto trimestre ya podemos ver un crecimiento de la cosecha cafetera de 108% en el valor de la cosecha en cuarto trimestre. Es decir, volveremos a ser, cuando el DANE nos dé el reporte del cuarto trimestre, un actor importante y protagónico de la economía nacional. Ahora hablemos de esas cifras récord que se han registrado en la Bolsa de Nueva York y el precio interno también del café. ¿A qué se debe este comportamiento? Lo importante es entender en este momento que hay una estructura mundial del comercio en donde hay dos productos como son Robusta y Arábica que han venido teniendo una tendencia alcista. La tendencia alcista se debe a que hay una reducción de los inventarios en origen y en destino, y el consumo de café sigue creciendo. Está creciendo a 2% de rata anual, y eso obviamente exige que los países productores sigamos teniendo una productividad especial para ofrecer el café que nos está pidiendo el mundo. Además, la Federación lo que ha buscado es creación de demanda, y la creación de demanda viene a partir de nuevos mercados y de dinámicas internas de nuevos momentos de consumo. Y hemos venido creciendo fuertemente en China y en Emiratos Árabes, por ejemplo, en el Medio Oriente. Eso hace que nuestro café siga siendo mucho más valorado en el mundo. Además, nos convierte a nosotros en un origen confiable, porque si bien es cierto, hemos venido teniendo complejidades medioambientales, las plantaciones cafeteras con semilla de cenicafé nos han mostrado resiliencia al cambio climático y resistencia a las plagas como la roya, y eso nos convierte en un origen confiable para la industria del café. Ustedes en medio de este congreso también le han hecho un llamado al gobierno nacional y tiene que ver con inversión
¿Esperan ustedes que esa inversión continúe y más conociendo que en los últimos días el ministro aseguró que hay un recorte presupuestal bastante amplio, pero en el caso de ustedes esperan es que no se toque la inversión? Lo importante es que una vez todos los colombianos conocemos que el café es el que está generando esta reactivación económica y que el café es el renglón económico más democrático de Colombia porque irriga las veredas de 603 municipios en 23 departamentos, el gobierno siga acompañándonos con las políticas públicas del incentivo a la capitalización rural para la renovación del cafetal y el FAIA cafetero para acompañar la política de fertilización. Lo que necesitan los cafeteros en este momento es fertilizar su cafetal para elevar la productividad y ser rentables. Esa es la manera que vamos a seguir trabajando con Finagro, Banco Agrario, el Ministerio de Agricultura y esperamos que en el 2025 sea aún mejor. Usted habla de expansión y China es uno de esos focos o donde ustedes tienen esa atención puesta. ¿Se puede expandir allá? ¿Cómo van también, bueno, hablando de tiendas Juan Valdez, esa expansión de tiendas? Mire, nosotros lo que queremos y lo que me comprometí con los cafeteros es ampliar nuestra oferta de continentes y de clientes. Eso es generación de demanda. China, sin lugar a dudas, se ha convertido en un país relevante de las exportaciones de café. Hoy ya es el 6º receptor de café de Colombia, con 600.000 sacos aproximadamente. Eso es muy importante, pero nunca vamos a perder de vista que hoy el continente americano, Norteamérica, Estados Unidos y Canadá es el 45% de las exportaciones y que Europa es el 27%. Es por eso que incluso con la reglamentación del Pacto Verde Europeo, nosotros tenemos la posibilidad de ser un origen confiable para los europeos. Lo que tenemos que seguir haciendo es generando oportunidades de nuevos mercados y nuevos momentos de consumo. ¿Y Juan Valdez cómo va en esa expansión? Juan Valdez va muy bien, expandiéndose en el mundo. Estados Unidos y Brasil serán el foco de los esfuerzos que haga Juan Valdez. Seguimos obviamente con importantes mercados como México, Turquía y Emiratos Árabes, pero el foco va a ser cómo desarrollamos Juan Valdez en Estados Unidos, en donde hemos estado de una manera muy incipiente y cómo atacamos mercados en los que nunca hemos entrado como Brasil. Esos dos mercados, número 1 consumidor y número 2 consumidor de café del mundo, son el foco de Juan Valdez. ¿Cuántas tiendas van? En este momento tenemos más de 600 tiendas en el mundo, 375 tiendas en Colombia. ¿Y para el 2025 tienen alguna estimación? Lo que queremos llegar es a 1.200 tiendas en el 2027 cuando cumplamos los 100 años. Bueno, gerente, muchísimas gracias y continúa así ese Congreso Nacional Cafetero aquí en Bogotá, una agenda que continúa con otros temas, conclusiones, hojas de ruta. Muchas gracias por acompañarnos en Signo Pesos. A usted muchísimas gracias. Muchas gracias a Luisa Polo y también al gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, Germán Bamón. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos, espere. Las inversiones que anunciaron Petrobras y Ecopetrol para el desarrollo del campo de gas Sirius 2. Ya nos vemos. Gracias por continuar en Signo Pesos y hasta ahora llega mi compañero Víctor Grosso con otras noticias claves del día de hoy. Vamos a hablar del pozo Sirius 2. ¿Qué noticias nos trae? ¿Qué es un pozo, Daliana? Buenas noches para todos los televidentes. Muy importante que apenas está como en una fase de exploración, fase que están terminando hoy, por eso entregan un balance desde Ecopetrol y Petrobras. Y es ese famoso pozo por allá en aguas profundas del Caribe colombiano que tiene un gran potencial y las cifras encontradas hasta el momento reafirman para estas dos compañías que construyeron un consorcio para desarrollar este proyecto, confirmaron que es tal vez el mayor descubrimiento de gas en la historia para Colombia. Entonces terminan con estos resultados contándonos el potencial de Sirius 2, antes se llamaba Ushua, pero producto de unas demandas de comunidades, etcétera, pues se le cambió el nombre, pero digamos que fue desbloqueado este pozo y se pueden continuar las exploraciones y los trabajos, los desarrollos. Pues producto de ese cambio se inicia como una nueva fase, termina en la fase exploratoria y se inicia una nueva fase para ojalá obtener la comercialidad del pozo, es decir, de lo que se pueda vender ese gas que está allá mar adentro y que pueda llegar a nuestros hogares. Entonces, dentro de los datos, digamos ya súper confirmados, están los siguientes. Sirius 2 tiene reservas por más de 6 terapiés cúbicos. ¿Eso qué significa? Que la
las reservas actuales de todo nuestro país se pueden incrementar en más de un 200% solo con este yacimiento, si es comercialmente viable, ¿no? Empieza esa fase para llegar a la comercialidad de Sirius 2. Y hay otro dato bastante interesante. En el momento en que se pueda traer ese gas y traerlo a zona continental para que llegue a nuestros hogares, este yacimiento llamado Sirius 2 puede aportar 470 millones de pies cúbicos por día. Para que todos nos imaginemos, hoy la producción o el consumo que tenemos de gas en Colombia, Daliana, usted lo sabe muy bien, es de más o menos 1.000 millones de pies cúbicos. Con todos los tubos que tenemos aportando gas, con todos los pozos y yacimientos, hoy la producción o el consumo, la demanda nacional es de unos 1.000 millones de pies cúbicos. Y aquí estamos hablando de 470 millones, es decir, un solo tubo, el que viene de allá mar adentro, podría aportar cerca del 47, del 50% de la producción nacional o del consumo nacional. Así que las cifras son inmensas y por eso ellos allí en Ecopetrol y Petrobras ratifican que es el mayor descubrimiento en la historia. Inversiones en exploración, 1.200 millones de dólares en la fase de producción y desarrollo de este yacimiento, 2.900 millones de dólares, es decir, un proyecto muy intensivo también en inversiones. Y un último anuncio que hicieron desde Ecopetrol. Recuerde que siempre nos han dicho que la idea es tener listo Sirius aportando gas a los colombianos por allá en el año 2029. Pues Petrobras y Ecopetrol toman la decisión de acelerar todo el proceso y ojalá poder volverlo comercial y poder, traer todo ese desarrollo al país en 4 años a más tardar, es decir, a finales de 2027 o en el 2028. Van a trabajar muy duro en esa tarea. Si esto es posible, si podemos traer ese gas, Colombia recuperaría en ese momento la autosuficiencia en gas que estamos perdiendo por estos días con las importaciones para atender la demanda esencial. Pues Víctor, muchísimas gracias. Ahí lo veíamos, un proyecto clave para la seguridad energética de nuestro país, más teniendo en cuenta el panorama actual. Entonces, clave esas reservas. Víctor, pero lo acompaño, lo invito a que me acompañe, por favor, a que sigamos hablando de noticias económicas. Y es que usted bien lo sabe, a quien ve acá en pantalla, justamente es el ingeniero y el doctor en economía Diego Guevara, el nuevo ministro de Hacienda. Desde hace más de 2 años era el viceministro de esta cartera. Hablamos con exministros de Hacienda, también con dirigentes gremiales, sobre los retos que va a enfrentar el nuevo sucesor de Ricardo Bonilla. Él es Diego Guevara, quien ahora tiene como nuevo ministro de Hacienda la responsabilidad de mantener saludables las finanzas de la nación. Pero el reto para este funcionario es mayor, pues recibe la cartera en un crítico momento de estabilidad fiscal. Para los expertos, su mayor desafío será decretar el presupuesto para el próximo año, que de entrada está desfinanciado en 12 billones de pesos, pues se presentó por 523 billones de pesos, que en las cuentas ya muestran ese hueco. En realidad, la única posible reforma fiscal o la única posible política fiscal hoy en día es que el gobierno acepte esa realidad, sepa que se le estaba yendo la mano en gasto, que el incremento en presupuestos había sido desmesurado y que en este momento hay que verdaderamente bajar la ambición de gasto y yo propondría que inclusive retiraran la ley de financiamiento, porque esa sería la única señal importante, la única señal consistente con la realidad financiera y económica del país. Si no sale la ley de financiamiento, la alternativa será recortar en enero ese presupuesto, pero los gremios también consideran que Guevara tiene otra gran tarea: buscar y ampliar estrategias para reactivar la economía. Que se decida a liderar el proceso de reactivación económica que le permitiría al país cumplir con los objetivos de generación de empleo y de mayor recaudo tributario. Conocimiento, experiencia y capacidad de diálogo con el sector privado serán esenciales para enfrentar el desafío de crecimiento, promoviendo condiciones económicas sostenibles y mejores oportunidades de desarrollo para todos los colombianos. El nuevo titular de la cartera de Hacienda es doctor en Economía, magíster en Ciencias Económicas e ingeniero de la Universidad Nacional de Colombia. Llegó a este gobierno como viceministro desde el 7 de agosto de 2022, donde trabajó con José Antonio Campo. Diego Guevara lo conocí realmente en el empalme, pero me pareció excelente y obviamente quería poner en el equipo a alguien que hubiera estado en la campaña del presidente Petro. Entonces lo conocí muy bien y me pareció excelente y por eso lo nombré y debo decir, trabajé maravillosamente. Otros exministros de Hacienda coinciden que la confianza será el principal sentimiento que debe brindar Guevara. El gran reto que tiene el nuevo ministro es restablecer la confianza
restablecer la credibilidad en las cuentas fiscales. Es de esperar que el nuevo ministro continúe en esa misma línea para que no se vaya a erodar la credibilidad de nuestro país y de nuestra moneda. Enviar el mensaje adecuado a inversionistas nacionales e internacionales. Lograr entonces un sano manejo de las finanzas públicas y simultáneamente garantizar crecimiento y recuperación del valor de la inversión en relación al PIB en nuestro país es un desafío significativo para el nuevo ministro. Otro de los retos para Guevara, según experimentados en el sector de Hacienda, será promover información clara y veraz sobre los impactos fiscales de las reformas en trámite, asegurando que éstas no comprometan la sostenibilidad fiscal. Así lo dice este exdirector de Planeación, quien también trabajó con el gobierno Petro. Diego Guevara fue viceministro desde que comenzó José Antonio Campo. Ha estado muy metido en toda la dinámica del ministerio, conoce muy bien cómo funciona el ministerio, ha estado en todos los debates del Congreso. El recaudo tributario no se culminó este año, fue la causa de muchos males en el Ministerio de Hacienda y sigue siendo un enorme reto para el 2025, pues se cree que también quedará corto ante los gastos y las obligaciones planeadas por el gobierno nacional. En otras noticias, el Bitcoin, esa criptomoneda la más negociada en el mundo actualmente, superó la cotización de los $100.000. Averiguamos con expertos las razones de esta alza, pero también esas advertencias para quienes ven ahora esa atracción para invertir en este tipo de opciones. Si en otras épocas la fiebre fue por el oro o por el petróleo, ahora es por el Bitcoin y en buena medida se debe a la alta rentabilidad que está arrojando. En 2011 un Bitcoin valía menos de $8, pero este año comenzó valiendo $42.250 y en las últimas horas superó los $100.000. Razones hay muchas. Pues fue la aprobación en enero de los fondos de inversión ETF en los Estados Unidos, que marcó un momento decisivo para la adopción institucional de Bitcoin y atraer a inversores institucionales de la talla de Wall Street. Pero si la demanda está subiendo, la oferta de Bitcoins es cada vez más limitada, provocando lo que estamos viendo. Quiere decir que cada vez son más escasos, lo que hace que el precio de Bitcoin crezca. Por si fuera poco, la elección de Donald Trump presionó la ola alcista del Bitcoin, ya que tanto él como Paul Atkins, quien será el jefe de la Comisión de Bolsa y Valores, son promotores de esta criptomoneda. Atkins es conocido por su enfoque favorable hacia las criptomonedas y su impulso en políticas que vayan a fomentar la innovación en este sector. Y como muchos colombianos se están viendo atraídos al escuchar estas noticias, las recomendaciones son claves. Infórmese bien, estudien este mercado, no inviertan todo su dinero únicamente en Bitcoins y no arriesguen el dinero que puedan necesitar próximamente. Analizar cuidadosamente las plataformas donde van a operar. Es importante elegir aquellas que sean confiables, que tengan presencia en el país. Y pensando en esto como una inversión de largo plazo, en el mediano plazo es una inversión muy volátil y tienen que tener en cuenta eso. Tenga claro que así como el precio ha subido este año 140%, en cualquier momento puede retroceder, así que nadie puede garantizarle que usted va a ganar. Y antes de despedirnos, los dejo con este dato, el balance del Black Friday y el Black Weekend para los comerciantes en Bogotá y en el departamento de Cundinamarca. De acuerdo con Fenalco, se registró un aumento en las ventas del 70% frente a una semana normal. Eso significa un crecimiento del 8% respecto a la misma jornada del año pasado. Y los sectores con más incrementos en sus ventas fueron vestuario, tecnología, electrodomésticos, juguetes y turismo, lo que se convierte en un impulso para los comerciantes de cara a esta temporada navideña. Y así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. ¡Feliz noche!